Bienvenidos y bienvenidas a Gota de Lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil y juvenil en Radio Universidad Austral de Chile. Cada semana abrimos este espacio para conversar sobre libros, cuentos, autoras, mediadoras y experiencias que acercan la lectura a las niñeces y juventudes, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad. Aquí compartimos historias, recomendaciones y voces que inspiran. Así que ponte cómodo, cómoda y deja que esta gota de lluvia ilumine la luna. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Gota de Lluvia, este espacio para la promoción y difusión de la lectura y la literatura infantil y juvenil. En el programa de hoy tenemos a un invitado de Villarrica. Estamos hoy día con Javier Millapán Obando, que es profesor de enseñanza básica, es investigador y además es recopilador de mitos y leyendas de la zona sur de Chile. Muy bienvenido, Javier, gracias por aceptar esta invitación y vamos a estar hoy día conversando acerca de Gualve Literatura, que es un proyecto que tiene otros proyectos más pequeñitos, que ya tiene 2 años y que vamos a conocer en voz de uno de sus creadores. Muchas gracias, Javier, por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por el espacio. La verdad es que son necesarios estos momentos, estos lugares de conversación, sobre todo cuando se trata de fomento de la lectura, fomento al patrimonio y fomento a la cultura. Así que gracias. Oye, Javier, cuéntanos un poquito qué es Gualve Literatura. En el sentido más metafórico para mí es un bosque. Un bosque. Cada mito, cada leyenda que damos a conocer en nuestra cuenta de Instagram es un árbol, ¿sí? Y en el cual nosotros dedicamos tiempo para plantarlo, para poder narrarlo. Y también lo mismo ocurre con las entrevistas que hacemos a nuestros invitados. Hemos tenido a diferentes autores, ilustradores, gestores culturales, cineastas, y como te digo, es un árbol. La idea es que la persona que descubra la cuenta pueda cobijarse en este frondoso bosque del Gualve. Gualve Mapudungun es pantano, es un humedal. Y esto, ahí converge todo. Podemos ver una hermosa mariposa, como también una lagartija, y cualquier persona puede entrar a este mundo de Gualve Literatura. Y en términos más concretos, ¿en qué se traduce ese bosque al que tú aludes? Se traduce primero al rescate, nace fomentando la lectura. Si uno ve los primeros trabajos son libro, álbum, que apunta hacia la infancia, primera infancia, pero luego me invitan como conocedor de mitos y leyendas a un programa que se llama Hasta cuándo te aguanto, y allí empecé como comentarista de mitos y leyendas. Se me invitó para comentar. Para participar. Y de allí en adelante me di cuenta que tenía el conocimiento y que Gualve Literatura podía transformarse en el gestor de los mitos y leyendas de la zona centro-sur de Chile. Y así el programa lo dividimos en entrevistas con, como dije, diferentes gestores culturales, ilustradores, autores, reels con mitos y leyendas, y también promocionamos diferentes libros. Es por eso que nos acompañan y nos apoyan diferentes editoriales también. Entonces, en términos concretos, es un canal de difusión, de literatura y de relatos orales vinculados a los mitos y leyendas de la zona sur de Chile. Zona centro-sur de Chile. Centro-sur de Chile. Oye, ¿y por qué la necesidad de rescatar este patrimonio que se relaciona con los mitos, leyendas de la zona centro-sur de Chile? Bueno, mi especialidad son un poco los cuentos, y así que así, sencillo. En una oportunidad con unos compañeros quisimos hacer un asado y le fueron a buscar leña. Al buscar leña yo les digo, colegas, cuidado con el Gualve, señalando que tengan cuidado con quedar embarrado y todo esto. Y estos tipos no fueron a buscar leña,
Y se quedaron callados, hicimos fuego y después en el entretanto me dijeron a mitad del asado, oye, ¿qué es un gualbe? Y yo le dije, un pantano. Y me dicen, no, yo pensé que era un monstruo, pensé que era esto, otro. Y ocurre lo mismo con los niños. Hay desconocimiento de nuestro patrimonio oral. Y hoy día tenemos la responsabilidad como canal de fomentar esto. Primero, el relato oral, el relato del abuelo, de la abuela, aquel relato que a veces está olvidado, bueno, tratamos de dar un poquito de vida. Ujú. Así nace Walve Literatura en el concepto más concreto. Ajá. Y en ese sentido, ¿cómo accedes tú personalmente al conocimiento de esos relatos? Bueno, primero, Porque son relatos que muchos de ellos podrían estar, por ejemplo, en textos escolares o están como disponibles. ¿Cómo tú? Porque además tú tienes un rol de investigador. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es el acceso a ese conocimiento. bueno, la primera fuente y la más importante son mis abuelos, ¿sí? Eh, Mis abuelos paternos son mapuches, Millapán, Lincopán, y mis abuelos maternos son de Castro, de Ya. Chiloé. Por lo tanto, cuando en Villarrica me contaban historias del Laftrache, de los Cofqueche, de los Anchimayenes, todos seres de la cosmovisión mapuche, me iba a Chiloé y mi abuela me contaba historias de brujos. Ya. Con el tiempo pasa esta adolescencia y bueno, dirijo mi vista hacia la poesía, lo cual no me fue tan bien, pero después cuando uno ya tiene una edad más, cuando piensas más las cosas, me di cuenta que tenía un tesoro y empecé con esos relatos. De hecho, el primer relato y con el que tuvimos mayor seguidores en nuestro canal fue el Chucul Renu, que se conoce muy poco, pero es una niebla espesa que a los mapuches a veces lo encontraban y la persona que tenía la sabiduría de salir de él podía salir incluso en espacios, en otros espacios. Si estás en un río y tú sabes salir del Chucurrino, puedes salir incluso cerca de tu casa. Ya. Pero otras Como un personas, portal. un portal. Pero las personas que no tienen ese conocimiento se desorientan y finalmente tienes que quedarte ahí hasta que la niebla pase. Ujú. ¿Ya? Con eso empecé. Y fue por la decisión de, oye, pucha, sé esta historia, así que agarré el celular y me fui en un lugar, bueno, mi canal se caracteriza por tener un fondo oscuro. En la Sí, noche, es como bien místico. Sí, eso, tiene un elemento ahí bien místico. sí. Entonces, en la noche tomé el celular y me fui a ver qué lugar es misterioso y me fui al frente de una parroquia, Ujú. allí con esos fierros, ¿no es cierto? Y narré esta historia y después de esto, no sé, teníamos como 800 y al otro día, sin querer, ya llegamos a los 5000. Y así, Sí, como seguidores. seguidores, Ujú. sí. Entonces esta es la responsabilidad que tenemos y aparecen otras cosas que también siento que son necesarios, como el conocimiento de la gran cantidad de autores que tenemos en Chile. Mm. Tenemos una gran variedad de autores, personas que incluso elaboran sus propios libros, como Camila Ilustra, que estuvo aquí, Sí, ¿sí? Con Ujú. libros maravillosos, Sí. hechos completamente Por ella, por sí. ella. Lo mismo ocurre con Francisco Cáperes Ortiz, que se demoró 14 años para hacer un bestiario precioso de la isla de Chiloé, y así cuantos más que no se conocen. Mm. Y en medida de que el canal fue creciendo, también sentí esa responsabilidad de poder llevar y dar a conocer a estos escritores, estos Como ilustradores, creadores, finalmente, y creadores, gestores, sí. claro. Mm. Y en este camino también nos han apoyado y han querido ser entrevistados grandes autores también. Ujú. Que, por ejemplo, Francisco Ortega, tuvimos una charla sobre Mochadik maravillosa. Lo mismo con Andrés Montero, Mm. quien además de contarnos de sus proyectos literarios, nos contó un cuento de Isla de Pascua hermoso. Y así han pasado incluso titiriteros por la Por, cuenta. per- Sí. Perfecto. Oye, y en ese sentido, antes de meternos al mundo de la ilustración, que también se vincula con el trabajo que desarrolla Walve Literatura, em,
nosotros probablemente crecimos pensando que tenemos más o menos la misma edad, pero crecimos con estas leyendas urbanas y también como un poco con los relatos de los mitos. ¿Qué pasa hoy día con ese patrimonio en las infancias? Desde tu perspectiva, tú eres profesora además, por lo tanto tienes una cercanía y quizás una visión más cercana y directa de lo que pasa con estas manifestaciones, digamos, culturales que fueron parte también de nuestro desarrollo. Bueno, dentro del currículum nosotros podemos, de lenguaje y comunicación, podemos encontrar, ahí tenemos un trabajo, él es Alfonso Latorre, y él, quienes están viendo en pantalla, él es un profesor también y trabaja en radio. Y le entregamos este espacio para que pueda comentar, hace muy buenos comentarios del libro. Entonces ahí le presentamos, le pasamos el espacio a Alfonso para que pueda comentar un libro. Bueno, volviendo un poco, el currículum nacional es tiene demasiados contenidos, ¿sí? Y si lo vemos desde el punto de vista patrimonial y cultura general, creo que hemos perdido respecto a décadas anteriores, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, en los pueblos originarios se puede trabajar en primero y segundo básico y se trabajan los lugares, características y viene la prueba y listo. Respecto a la narración oral, o mejor dicho, a los mitos y las leyendas, se trabajan de primero a cuarto y luego se indaga y se abre hacia la literatura universal. De hecho, por lo general, el libro Mitos y Leyendas, hay uno argentino, básicamente es cultura griega, ¿ya? De séptimo hacia arriba. Y hay un pequeño vacío, donde los textos nos entregan algunos mitos, algunas leyendas, pero Chile tiene tanto, desde la zona centro-sur, tiene tanto que los niños básicamente terminan su escolaridad conociendo al Trauco, a la Pincoya, las Tres Pascualas y del sur, no sé, del norte, perdón, el Yastay, en fin, muy limitado. Nosotros tratamos de abarcar un poquito más allá del currículum, encontrar estas leyendas antiguas y presentárselas primero a los papás como filtros y luego ellos se los comentan a los niños. Hay muchos niños que siguen la cuenta a través de sus padres. Ajá. Oye, y en ese sentido, de acuerdo como a lo que tú acabas de comentar, como este abordaje desde el currículum, ¿consideras que hay una visión infantilizadora de estas tradiciones? Sí, de hecho en el canal no estamos ocupando el concepto de mitología. Cuando se habla de representaciones mapuches estamos hablando de cosmovisión. Perfecto. Y es básicamente por un relato que nos llegó de una familia mapuche respecto de una familia que se le perdió a un ser querido. Entonces trataron de buscar todos los medios para poder encontrarlo, pero finalmente se apegaron a su religión, o sea, a su cosmovisión. Y a través de una machi lograron encontrar. Entonces ese relato, cuando me llega, me hizo... Te cambia la perspectiva. Me cambió completamente la perspectiva de decir, no estamos frente a una mitología, estamos frente a una cosmovisión que aún existe y está presente en nuestro territorio. Y también desde ese punto de vista, quizás, o vinculado a eso, hay por ejemplo, en la política nacional de la lectura del libro y las bibliotecas, o desde las políticas y desde las miradas institucionales, culturales, ¿ha habido una intención de reconocer la oralidad como una manifestación en sí misma? No sé si tú lo ves así y qué apreciación tienes de eso, si efectivamente constituye un avance, no constituye un avance. Yo creo que hay dos hitos importantes. El primero, en 2019, cuando la narración oral pasa a ser es parte de las artes escénicas, ¿sí? Ese es el primer hito importante, el reconocimiento de la oralidad. O sea, hoy un narrador mapuche, ¿no es cierto?, puede tener este espacio.
Y el año pasado también se fomentó con que las artes escénicas están libres de IVA. ¿Ya? Eso quiere decir que aquellas personas que son narradores y tienen trabajos como esporádicos, el dinero que se les entrega es para ellos. Dos hechos fundamentales que ayudan uno al bolsillo y el otro al patrimonio y al reconocimiento. Ahora creo que falta un poco respecto de los lugares y que las empresas privadas puedan también entregar su aporte, porque por lo general cuando se habla de oralidad, cuando se habla de cuentacuentos, de narradores, se piensa con el pago a la gorra, ya a terminar el cuento y lo que entra en la gorra es tu sueldo. Yo creo que hay que profesionalizar un poco, ajustar algunas políticas, pero tengo esperanza que vamos por buen camino. Pero y en esta idea de profesionalizar, no pone, y aquí quizás pues, quizás te lo pregunto desde tu perspectiva, no pone en riesgo a personas que pertenecen a comunidades, por ejemplo, y que cumplen ese rol y que han cumplido ese rol y que no tienen, digamos, una preparación sino que porque culturalmente se les ha asignado ese rol y porque los oradores, digamos, en la tradición, ¿cierto? O generalmente son personas que están dentro de la comunidad, que tienen ciertas características y que lo que los hace finalmente oradores o lo que los transforma, digamos, en reconocidos como oradores dentro de las comunidades, tiene que ver con ciertas características personales y como miembros de la comunidad, más que con una profesionalización. Sí, es que más que profesionalización hablemos de oficio, Ajá. hablemos del oficio, ¿ya? Yo creo que debemos contabilizar quiénes son esas personas y entregar los espacios dentro de su cosmovisión, ¿ya? Porque también hay no sé, hay especies tratan de cuidar lo que tienen para que lo conozca la porque comunidad. Es un patrimonio. Es un patrimonio, claro, y que sea bien entendido. Pero en medida de que podamos contar con ellos para hacer rescates profundos, hay que hacerlo. O sea, profesionalizar, no, sí el oficio, y tratar de buscar y recopilar aquellos relatos que son importantes. Por ejemplo, la típica piedra Tokikura. ¿Sí? La piedra. ¿Sí? Hubo un congreso de loncos donde hablaron sobre esta piedra y se recogió, esto lo hizo el Ministerio de las Culturas y el Patrimonio hace varios años atrás. Y hoy tenemos un registro escrito sobre qué es esa piedra y en base a los loncos que se reunieron. ¿Ya? Curiosamente, cuando empezamos nuestro libro, estamos trabajando en un libro Talcán, el primer tema, el primer cuento fue esta piedra. Y a mí me lo contó mi papá de la siguiente forma. Esta es una piedra, me dice, tomó la piedra. Yo dije, mira papá, me llegó esta piedra, es la típica piedra que se pone en los toquis, ¿no es cierto?, que sale en las ilustraciones. Me llegó esta piedra de mi tío, pero ¿qué es lo que es? Y me dice, mira, esto se llama yifque, cuando baja del cielo en el rayo. Ya. Luego golpea la tierra, se introduce en ella, rompe rocas, árboles, y luego de 7 o 9 años va subiendo y toma todo el nehuen de la tierra. Cuando ya está en la superficie, quien lo encuentra toma ese nehuen. Entonces, la piedra en un principio se llama yifque o lufque, luego baja y es la pehuencura, piedra de poder, y después cuando la tiene alguien es la tokikura. Ya. Y termina la frase diciendo, qué sabia es la naturaleza. O sea, desde el minuto como investigador yo no puedo entregar un juicio de valor a lo que me está diciendo mi padre, ¿ya? Porque él termina diciendo que sabia es la naturaleza, entendiendo que eso es así dentro de su cosmovisión. Tomo el relato, lo voy a buscar, encuentro fuentes y encuentro este consejo, ¿ya? En el cual también señalan algo similar. Y esto se une. Entonces, yo me dejo a mi papá, muchas gracias, pero también hay un respaldo que yo creo que es el que debemos tener, porque de aquí en adelante la oralidad en 20, 30 años, como oralidad, y es normal, va a tener diferentes matices. Sí, claro, es dinámica, no es estática como el escrito, digamos. Propio de la transculturalización. Ajá.
Oye, ¿y en ese sentido tú sientes que la oralidad está en riesgo? ¿La tradición oral, digamos? En medida de que podamos recopilar como corresponde, no. Pero sí entender el fenómeno de transculturalización. O sea, yo puedo encontrar a un ser que se llama Huitanalwe, ya que dentro de la cosmovisión mapuche es un alma que vuelve a la vida y en un origen, bueno, si veo el origen de la historia, la narración más antigua, lo voy a ver de una forma con un palo, Claro. como quizás como un esqueleto con un palo y un charilonco. Pero luego va avanzando, avanzando, y quizás en los años 70 u 80 va a estar como guaso. Y de hecho lo encontré así, como un guaso con manta, el mismo ser que se llama Huichanalhue. Juzgarlo desde mi perspectiva no corresponde. Son dos historias que están en diferente periodo y obedecen a este concepto de transculturalización. Lo importante es registrar el relato como corresponde, con todos los datos que la oralidad me entrega, dejarlo tal cual. ¿Ya? Mientras más antigua la historia y lo podamos registrar, vamos a tener relatos más antiguos, pero no quita valor, creo yo. Oye, está súper interesante. Sí. Tienes harto trabajo ahí, ¿no? Sí. Bueno, además de este componente de rescate oral y de recopilación, ¿cierto? Oral y patrimonial, esto tú lo vinculas a través de tu podcast con ilustraciones, o empezaste a vincularlo con ilustraciones, con el mundo de la ilustración, y eso también da paso a este libro del que tú nos hablas. Entonces, cuéntanos un poquito sobre el podcast y el vínculo, digamos, con el mundo de la ilustración. ¿Cómo se da? ¿Cómo surge? ¿Quiénes pasan por ahí? Cuéntanos un poquito cómo es este trabajo. Bueno, primero el podcast nace hace 2 años. Vamos a cumplir el 1 de junio 2 años de entrevistas en los cuales he tenido a colaboradores, escritores. El año pasado estuvo Jorge Fernández, ¿ya? Estuvo Efraín Miranda también, que me apoyaron en este proceso. Anteriormente estuve solo y ahora, con el fin de entregar un espacio a la ilustración, ya lo dirijo solo por el tema de las barreras Del espacio, ¿no? del Espaciales, ¿no? del espacio, básicamente. Claro. Así que hace 2 años empezamos y, como te dije, hemos entrevistado a muchas personas, pero el año pasado, cuando tuvimos la entrevista con Francisco Ortega y hablamos de Mochadik, me faltó uno. Me faltó Martínez, el gran ilustrador Claro. de esta novela gráfica. Y sentí que no, si bien lo pude haber invitado más adelante, sentí que no teníamos el Como los tecnicismo, recursos para... Ya, el perfecto. tecnicismo. Y es por eso que este año incorporamos ese tecnicismo, tratando de conversar con los ilustradores y a la vez mostrar sus páginas en Instagram para que las personas puedan ver su trabajo, porque tenemos grandes ilustradores en Chile. Y uno de los grandes con los cuales tengo el orgullo de trabajar es David Muñoz, junto a Víctor Moraga. Y empezamos este proyecto Tralcán también entendiendo de que hoy las generaciones son diferentes, ¿sí? Tenemos una generación que está trabajando, en vez de hojear los libros, están con el dedo hacia arriba, y creo que la labor de la ilustración para poder tener la atención de la lectura es pero fundamental. De hecho, lo que pueden ver es un trabajo de David Muñoz en una hermosa narración sobre Janequeo. Esta narración lo rescató Eugenio Olave, ¿ya? Tiene un diccionario, una enciclopedia mapuche mitológica, y él nos autorizó a ocupar este texto que habla del sueño de Janequeo, ¿ya? Quien David Muñoz magistralmente hizo esa ilustración tremenda, presentando de dónde nace esta furia de Janequeo, que es cuando efectivamente matan a su amado Huepotaén, y de ahí en adelante ella toma el mando como mujer líder dentro de la cultura mapuche. ¿Sí? Janequeo es
para mí la gran mujer mapuche de todos los tiempos. Ajá. ¿Sí? Y ojo, que si logramos terminar ese video, al finalizar, mira, la sangre de Janeque hoy día está viva. Hoy día está viva y ahí yo sé que ustedes pueden ver algunos personajes de la cultura mapuche Claro, sí. que están presentes, Ah. ¿sí? Al día de hoy. Hoy día la Wow. sangre de Janequeo está. Ese fue un pequeño homenaje a la mujer mapuche. Wow, qué Sí. potente. Qué Sí. potente. Bueno, y David ahí, por eso un poco es el rol de la ilustración. Ujú. La ilustración apoya. Y en tiempos en que la IA hace sus propias ilustraciones, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No, de hecho yo creo que no, que es notorio, es notorio, digamos, la diferencia. Puede haber mucha perfección en la IA, pero lo humano yo creo que no es replicable en la creación artística, digamos. Entonces hablábamos de este podcast donde tú vas mostrando la imagen y vas conversando con los ilustradores, y además está Tralcan, que es un libro. Sí. ¿Sí? Cuéntanos de ese libro, que es el que estás haciendo con David Muñoz, que es el ilustrador que acabamos de ver. Cuéntanos un poquito de Y ese Víctor libro. Moraga. Y Víctor Moraga. Víctor Moraga, otro gran ilustrador, muralista, que hace este traslado de los murales al papel. Y bueno, esto nace por un fondar. Y como te lo mencioné hace un momento, nace con este relato de la piedra. Ajá. Cuando relaté esto, David inmediatamente su Sí. cabeza empezó a trabajar y a las 2 semanas ya teníamos el texto, el ya. dibujo ahí, y yo no lo podía creer. Es como, siempre he querido que estos cuentos sean ilustrados, y él lo tuvo ahí presente con todo su arte, con todas estas visuales, con focos desde arriba, abajo, en fin. Ahí tenemos la Ahí página está, web, perfecto. ¿sí? Mm. La página web de nuestro trabajo. Y bueno, arriba se pueden observar todos los seres que están incorporados, y ahí está la piedra. Ajá. Ahí está la piedra, claro. Ahí está el trabajo, el proceso, los esbozos. Y este material está de libre acceso para los profesores, papás, mamás que quieran dar a conocer, que quieran conocer estas leyendas y quieran comunicárselo a sus hijos o a sus alumnos. Bueno, este es un trabajo en el cual hemos puesto mucho cariño. Es un recopilatorio de leyendas, pero está situado. ¿Ya? Está situado 100 años antes de la ocupación, ojo, de la ocupación de la Araucanía. Perfecto. ¿Ya? De modo de que aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a Yayin Cusé, que es la araña que enseñó la textilería a la mujer mapuche, hilando sin ningún problema, porque ya ha pasado este proceso de transculturalización, ¿sí? El español ya introdujo la lana y es parte de la cultura. Entonces debemos respetarla como tal, y así nace este relato cosmológico sobre el origen del hilado. ¿Ya? Es cuando un hombre que estaba casado con una niña le dice: oye, voy a ir para el otro lado de la cordillera y cuando vuelva esta lana debe estar bien hilada. Y la niña lloraba, días llorando en su ruca porque no sabía cómo hilar. Claro. Y llega esta mujer nuevamente, Choñoy Huecusé, que es la fuego antiguo. La fuego antiguo. Y le dice: ¿por qué lloras? Es que no sé hilar. No sé hilar. No te preocupes, voy a llamar a alguien. Y baja desde la ruca Yayin Cusé, que es la araña antigua. Y ella le enseña a la niña. Es por eso que dentro de la ruca, cuando de repente aparecía una araña, se dejaba tal cual. Claro. Y se suma a esta tradición el hecho de que cuando una niña nacía dentro de un hogar mapuche, el papá junto a otros parientes se levantaban en el alba con palitos tipo honda, iban al bosque y encontraban estas telas de arañas con rocío. Las tomaban con el palito y se dirigían a la ruca con cuidado y le ponían en las manos a la niña la tela de araña para que tenga memoria, la rapidez en las manos para poder hilar. ¿Ya? Este es una de las leyendas relato de cosmovisión que está dentro del libro, así como otros también que hablan sobre el origen de una piedra rechicura y en fin.
Maravilloso, Sí. un trabajo maravilloso. ¿Cuántos relatos son? Son 9 relatos. Son 9 relatos. ¿Y cómo es el proceso de selección de esos? Lo conversamos. Ya. De hecho, dejamos algunos, después incorporamos otros, dependiendo de, más que de la importancia que en el momento discutimos. Ya. ¿Sí? Teníamos que empezar con la piedra Gifke porque es algo que a los tres nos quedó como marcado muy profundamente, y luego empezamos con, no sé, con cosas que la gente no conoce, incluso el propio mapuche, que es urbano, desconoce, como el charrufe, el huichanalhue, no sé, la machi de Yancahue, un relato rescatado por Mayo Calvo de Guzmán, y así. Podría hablarte eternamente, pero son relatos realmente interesantes, poco conocidos, y los tuvimos que rescatar desde libros muy antiguos. Ujú. Me imagino que ya están pensando en una segunda, como una segunda versión u otro volumen, digamos, que pueda rescatar otros relatos, Sí, ¿no? estamos trabajando también aparte con David, con la página Walve Literatura en YouTube, y se viene la otra semana el relato de Calfulicán. Ojo, Calfulicán, Ujú. cuando es escogido por el típico relato del tronco. Lo ilustró de una manera maravillosa, y ahora vamos a trabajar en eso. Eso es como un proyecto paralelo, pero Claro. sí, como Tralcán, la idea es que en algún momento seamos una editorial y podamos incluir dentro de esta página web otros relatos más, no solamente del grupo, sino que de otras personas que estén interesados en presentar su trabajo. Así que David tiene proyectos personales, yo y también Víctor, y en algún momento en Tralcán nos vamos a unir. Nuestro objetivo también para más adelante es Isla de Pascua. Ah, perfecto. Sí, porque es parte de nuestro territorio y debe ser conocido por todos los chilenos. No solo anexar una isla porque sí, sino que hay que anexar con conocimiento. Así que Excelente. Oye, invitemos a la gente a visitar Tralcán. Cuenta y invita, sí, te dejo el espacio para que... Tralcán Comics, lo pueden buscar en las páginas web, y ya tenemos 4 relatos. Tumpulcahue son 4 ballenas de la cosmovisión que están en las costas de Tirúa. El huecufe, ojo que con el huecufe hicimos un trabajo importante, y lo quiero recalcar. El huecufe, si tú lo buscas dentro de cualquier texto, aparece como sinónimo de demonio. Ajá. ¿Ya? Claro, cuando llega al castellano y trata de registrar a este ser, le contaban los mapuches quizás cómo se manifestaba, y dijo, ¿como un demonio? Sí, como un demonio, entonces demonio. Ah, Pero nosotros tratamos de hacer un poquito de justicia frente al huecufe como ente que tiene la labor de crear un equilibrio. O ya. sea, si a un Love le falta una machi, tiene que llegar una machi. Tiene que llegar ese conocimiento. No puede quedar sin una machi. ¿Ya? Y si por algún motivo el Love se olvida de esto, bueno, el huecufe dice, ¿sabes qué? Yo se lo voy a recordar. Y se manifiesta. Se manifiesta, se manifiesta, se manifiesta. Se puede manifestar en el huecufe más conocido, que es el Trilque huecufe, conocido por todos como el cuero vivo. El cuero vivo. El cuero vivo, Wow. dentro de la cosmovisión mapuche, se llama Trilque huecufe, y es la manifestación de un huecufe. ¿Ya? Y otros más, un torbellino, en fin. Y nosotros aquí lo que hicimos es un cuento interpretativo del huecufe, cuento interpretativo en el cual tomé muchos relatos, porque son micro relatos las del huecufe, los uní y elaboré un cuento donde todas esas manifestaciones aparecen. Ah, perfecto. Exacto. Y ahí entra el rol fundamental del machi, quien entrega el equilibrio nuevamente a la comunidad. En fin, cuentos como eso, historias, narraciones, los pueden encontrar en nuestra página web, y también en Tralcán Comics, Instagram. Y ojo, cuando salga el libro, una de nuestras finalidades es que llegue a los colegios rurales de nuestros sectores, gratis, como corresponde. ¿Ya? También vamos a entregar a gestores culturales el libro para promoción, y la venta
no sé, el libro en Chile es caro. Sí. Sí, es caro. Sobre todo si tiene elementos gráficos como en este caso esos que tienen ahí. Sí, estamos hablando de 25 hasta Ajá. 30.000 pesos. Las personas que sigan la página de Tralcan van a tener el valor mínimo que, no sé, esperamos que sea accesible, unos 15.000, 18.000 pesos, que son valores más accesibles que los que podemos encontrar. Pero ese es otro tema, el del valor de los libros. Sí. Oye, entonces invitar a visitar Tralcan Comics. También va a estar disponible el material para acceder, digamos, a través de la página de Tralcan. Sí. Oye, súper interesante el trabajo que están desarrollando, pero se nos va acabando el tiempo. Sí. se hace corto el tiempo. Así es que para ir cerrando, vamos a hacer un juego que es el ping-pong, ¿Ya? que me imagino que Perfecto. conoces. ¿Sí? Sí, sí. Ping-pong, entonces, con Javier. Vamos, Javier. Yo pregunto, tú respondes. Sí. ¿Libro indispensable? ¿Chileno? Cualquiera. Son varios. Para mí, el libro indispensable es Reducciones de Jaime Buenún. Perfecto. ¿Con qué personaje literario te identificas? Con Edgar Allan Poe. ¿Qué libro rescatarías del fuego? Hay tantos libros, la verdad, pero de Ciraldo rescataría El planeta Lila. El planeta Lila. ¿Personaje de literatura favorito? De literatura favorito, se me vienen tantos a la cabeza que, bueno, pero yo creo que Quique H., sí. ¿Leer para vivir o vivir para leer? Difícil pregunta. No, hay que leer para vivir. ¿Qué ilustrador enviarías como embajador a Júpiter? A David Muñoz, sí, de todas maneras. Sin duda. ¿Relato oral favorito? Yayin Kusé, sí, es mi favorito. Y por último, ¿qué le dirías a los adultos que consideran que la lectura es una pérdida de tiempo? Que no es una pérdida de tiempo. La lectura apoya incluso a los disléxicos como yo, ¿sí? Nos abre el mundo, y es la forma en la cual un niño o cualquier persona se puede comunicar consigo mismo a través de un relato, a través de entenderlo y hacer esas conexiones con su propia verdad y llevarlo a mundos maravillosos. Y no solo eso, sino que ampliar el vocabulario, pensar más, cuestionar, criticar y valorar. Excelente. Oye, Javier, para finalizar, todos quienes pasan por Gota de Lluvia tienen que hacer un juramento. ¿Sí? ¿Sí? Escucha con atención. Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Javier Millapán Obando, ¿juras hacer lo posible porque Walve Literatura y los proyectos que emerjan de él sean esa luz de luna que iluminan a los niños, niñas y adolescentes de nuestro territorio? Sí, lo juro. ¿Sí? Oye, Javier, desearte mucho éxito a ti, a las personas con las que trabajan, agradecer que hayas venido para acá. Las puertas están abiertas, ya conoces Gota de Lluvia, conoces el espacio, y dejarte el espacio para que tú reiteres las páginas, los lugares donde pueden visitar tu trabajo y ponerse en contacto contigo eventualmente. Bueno, las páginas son Walve Literatura en Instagram, para conocer el proyecto personal de Walve, pero también está esta página Tralcan, cuenta de Instagram, para que tengan acceso al libro Tralcan con todo lo que corresponde a esta cosmovisión que no podemos perder. Y bueno, además de eso, pueden seguir la cuenta de David Muñoz, el ilustrador, y Víctor Moraga. Y esas son las cuentas. Solamente recordar el nombre Tralcan, búscalo en Google, el buscador que tú quieras, y va a aparecer allí este proyecto. Igual de literatura también lo puedes encontrar en Instagram y en YouTube.
Eso, muchas gracias, Javier. A visitar entonces estos espacios, a también hacerse parte del rescate de esta tradición oral que finalmente también es parte de nuestro patrimonio cultural y de lo que somos también. Sí, eso. Y nos vemos entonces en un próximo Gota de Lluvia. Chau, chau. Chao, gracias. Hemos llegado al final de Gota de Lluvia. Gracias por acompañarnos en este encuentro semanal donde la lectura infantil y juvenil es protagonista. Nos volveremos a encontrar aquí en Radio Universidad Austral de Chile. Hasta la próxima.